Mi sueño desde siempre fue estudiar medicina. Clases al aire libre tomaste, debajo de un árbol seguramente, ¿no? Pero estás estudiando medicina, ¿no? Esas aulas estuvimos con clases en una cancha. Al principio sí veía oscuro el camino de la universidad. Dije, esta puede ser una pérdida de tiempo. Y dije, tengo que arriesgarlo todo, definitivamente. Si yo quiero ser médico, una travesía sorprendente, de la cual no me arrepiento para nada. Gracias a nuestro presidente por todo lo que, todo el crecimiento que tuve y por cumplir mi sueño de ser médico. ¿Qué tal amigos, amigas? Esta es una edición más de su podcast Tendencia al Aire. Y hoy, como podrán ver, estamos de vuelta en nuestros estudios famosos que ya todos ustedes conocen. Le dimos una pequeña pausa a don Toño Pérez, a quien le deseamos que se recupere pronto de salud. Sabemos que se puso un poquito malito, ya vamos a estar regresando en los próximos días a los estudios Pérez en casa de Toño Pérez. Y hoy tenemos un programa singular, especial, porque como todos saben, pues está toda esta nostalgia, porque ya se nos va el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjese cómo pasaron tan rápido 6 años, ya se nos fue el gobierno de este hombre transformador de la vida pública de nuestro país. Hay llantos, hay también alegría de la oposición, pero la constante en el pueblo de México, consciente de este proceso de transformación, pues es que lo estamos, y me incluyo, sintiendo con un poquito, algunos más, otros menos, de nostalgia. Nos está costando trabajo la idea de que ya se va Andrés Manuel de la presidencia de la República, pero bueno, se tiene que ir. Es un hombre demócrata, fue elegido por 6 años, nos deja a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como su sucesora en este importantísimo cargo. Y hoy me gustaría no hablar con un youtuber famoso, con un político de la Cuarta Transformación. Hoy quiero presentarles, raza, a un testimonio de primera línea de esa transformación, de esos cambios que surgieron de la cabecita de algodón del presidente López Obrador, con este nuevo formato, digamos, de planteles educativos de nivel alto, denominado Universidades Benito Juárez, Universidades del Bienestar Benito Juárez, que pues fueron de gran ayuda para un gran número de estudiantes de nuestro país que eran rechazados en otras universidades públicas, que no podían ingresar a universidades privadas o que las tenían muy lejos, ya sean públicas o privadas. Y me encuentro con un caso particular porque forma parte de la primera generación de estudiantes de medicina que muchísima falta le hacen a nuestro país. La pandemia lo demostró y fue de las principales carreras en las que se le puso atención en estas universidades. Y me da mucho gusto presentarles allá, doctor, mi tocayo, Carlos, el doctor Carlos Chávez. Carlos Chávez. A quien me da mucho gusto presentárselos porque, como les decía al principio, es un testimonio de lo que de hasta dónde llegó la transformación de nuestro país al ofrecerle a alguien que a lo mejor en su contexto natural, en su área de residencia, pues no lo hubiera podido pensar, y hoy en día es un doctor gracias a estas escuelas. ¿Cómo estás, mi querido doctor Carlos Chávez? Muy bien, muchas gracias, claro que sí. Gracias por la invitación, por estar aquí y darles más o menos un panorama más cercano, más bien directo, de cómo se da la escuela, la universidad, cómo nace, cómo crece. Ajá. Y cómo está actualmente. Muy distinto a como yo la viví desde el primera instancia, desde el primer momento. Eres generación 1, hay que recalcarlo, eres el de tu, o sea, no sé cuántos se graduaron, se lograron graduar, de todos los que participaron, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de poder hoy ser doctores, pero eres de los primeros en el área de medicina en tu estado, ¿no? Digámoslo, porque creo que es la única de medicina en Guerrero, ¿no? Actualmente ya hay otras 2 sedes más, pero no están a la par, por así decirlo, de mi escuela. No tienen aulas como yo comencé, o sea, supongo que va a ser el mismo proceso poco a poquito, por así decirlo. Pero sí, fue la única sede hasta el año pasado, si no me equivoco.
Abrieron otras 2 sedes, una cerca de la frontera colindando de Guerrero con Oaxaca y la otra, la verdad, lamentablemente no sé dónde se ubique, pero sé que son 2. Pero sí, la primera generación somos aproximadamente 122 alumnos los que fuimos egresados de esa universidad, siendo aproximadamente 1200 los que empezamos desde el inicio de ese proyecto. 2019 fue en febrero del 2019, no lo recuerdo muy bien ese día. No fui con sí con la esperanza de estudiar medicina, pero no como no fue algo que yo pensara que prosperara, exactamente, fue raro. Ibas escéptico, tenías ganas de estudiar medicina. Así es, mi sueño desde siempre fue estudiar medicina. Como la mayoría de mis compañeros, lamentablemente no teníamos tanto el recurso como la oportunidad de estudiar medicina en una universidad tanto pública como privada, ya será por los 2 motivos que les mencioné antes. Y gracias a nuestro presidente se abrió esa convocatoria de la nueva universidad, por la cual, sin dudarlo, sin pensarlo, en cuanto me dijeron, yo me metí, porque era mi sueño. Y al haber intentado hacer el examen 2 veces en la universidad en la que yo quería estar, y de haber sido rechazado lamentablemente esas 2 veces, dije, es mi sueño, me tengo que arriesgar, claro, necesito cumplirlo porque es lo que adoro hasta la fecha, y creo que va a ser algo que voy a adorar toda la vida. Así que gracias a nuestro presidente por todo lo que todo el crecimiento que tuve y por cumplir mi sueño de ser médico. A ver, antes de llegar a esa parte, porque esto se debe, hay que recordarlo y hay que reconocerlo también, porque sexenios han ido y han venido y no han hecho absolutamente nada. Al contrario, en un momento se trató de privatizar hasta eso, ¿no? Completamente, que la escuela pública se volviera privada y que pudiera solamente el que tuviera con qué cursar una carrera universitaria, ¿no? Cualquier especialidad. Pero antes de ir para allá, cuéntame ya nos dijiste que fuiste escéptico, llevaste tus documentos, te inscribiste y dijiste, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sentiste cuando empezaste ese primer día que, como ya me lo contaste off the record, incluso hasta clases al aire libre tomaste, abajo de un árbol seguramente, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo creo que, híjole, uno lo piensa y estar en esa situación en la que no hay infraestructura, no hay baños, seguramente no hay salones, hace un calorón, están a la intemperie, llueve, hace calor, hace frío, pero estás estudiando medicina, ¿no? Y hoy en día pues ya es toda una universidad de pies a cabeza, ¿no? Con egresados, con generaciones de futuros doctores y médicas, enfermeras que se están capacitando para entrarle de lleno al quite en el sector salud. A ver, cuéntame desde el principio, ¿qué sentiste? Fue una travesía porque jamás en mi vida había ido al pueblo donde está mi escuela, que se llama Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. Yo llegué, de hecho aún recuerdo muy bien que me habían dicho que me citaban en una preparatoria que está a las afueras hacia la carretera Yutla, y yo fui para allá y resultó que ahí no era. Así que me tuve que regresar sin saber dónde estaba el centro de la ciudad. Y ni cómo identificarla, ¿no? No había dónde, o sea, era un terreno. Pues sí, al final de cuentas era un terrenito. Regresé a la cancha principal donde se nos dio una plática de cómo iba a ser el proyecto, la inauguración del proyecto, con ciertas personalidades de Guerrero, no me acuerdo muy bien quiénes eran. Autoridades educativas. Y uno que otro regidor, si no mal recuerdo. Pero nos plantearon que la escuela se iba a dar en ciertas etapas, que primero sí iba a ser lo que viene siendo la sede, pero aún estaban buscando dónde construir la sede, cómo se iba a hacer la proyección de, por así decirlo, la facultad, cómo se iba a llevar el campo, cómo iba a ser el plan de estudios. Y pues uno bien contento diciendo, no, voy a llegar, voy a empezar a tener las materias, ¿no? Ya quiero empezar a ver anatomía. Y todo lo contrario, llego y dicen, no, pues vengan mañana. Regreso al día siguiente a entregar mis papeles y no, pues regresen hasta el viernes. Y yo, caray. Un relajo, Un relajo. Llegamos el viernes, ya nos dicen, no, pues van a ser en las instalaciones de una preparatoria de la UAGRO, que gracias al rector nos prestaron por cierto tiempo, donde llevamos las clases, al menos lo que será el primer año,
aproximadamente. Okay. Pero antes de que nos dieran esas aulas, estuvimos con clases en una cancha, si no me recuerdo, una cancha que está al ladito de la preparatoria, incluso afuera de la preparatoria. Sin techumbre ni nada, una cancha ahí. Una cancha ahí. ¿De asfalto o de tierra? Asfalto, eso sí, hasta eso era de asfalto, como de básquet, exactamente, de básquet con sus gradas. Y ahí llegamos a tener algunas clases. Yo al principio sí veía oscuro el camino de la universidad. Dije, puede ser una pérdida de tiempo, y yo en ese tiempo estaba estudiando ingeniería civil a la par de que me metí. O sea, abandonaste la carrera que ya llevabas. Así es, yo estudiaba ingeniería civil en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, y en cuanto me enteré me fui, porque ese era mi sueño. Y dije, tengo que arriesgarlo todo, definitivamente. Si yo quiero ser médico, pues tengo que aprovechar la otra oportunidad. Carrera. No la vi con buenos ojos al principio, pero conforme fue avanzando el tiempo, aunque sí nos fueron prometiendo cosas que al final sí cumplieron, con tardanza. Como las becas. Las becas principalmente. Tardó un año completo en que nos dieran por primera vez la beca. Las aulas. Tardaron 2 años en que nos dieran las aulas. O sea, tú hasta el 7º semestre tuviste un salón. Así es, hasta el 7º semestre tuve un salón. Un salón en el que yo podría decir, este es mi salón. Tuve una butaca que podría decir, esta es mi butaca. Aquí me voy a sentar, es mía. Ajá. No como antes, que de hecho nosotros en un tiempo íbamos en la tarde a clases en otra preparatoria que no era de la UAGRO, que también nos prestaron las instalaciones, que por la mañana era preparatoria. Y por las tardes era la universidad. Okay. Y ahí me tocó estar aproximadamente 1 año o 6 meses, más o menos, hasta que ya nos juntaron a todos en la sede de la preparatoria. Ahí fueron otros 6 meses hasta que se atravesó el COVID. En el transcurso de lo que fue del COVID al regreso a clases fue cuando empezaron a echarle más ganas a lo que es la infraestructura de la escuela. Claro. Ya regresando post-COVID, ya teníamos un aula, ya teníamos instalaciones, pero aunque ya tuviéramos un lugar donde tener nuestros estudios propios, no estaba conforme nos lo habían prometido hasta ese entonces, que tuvieran laboratorios, que tuvieran incluso baños, o que tuvieran incluso alguna entrada para poder entrar uno con un carro. Uno tenía que entrar caminando, o sea, echarse una camioneta de 150 metros en una terracería. Ajá. Y ya se imaginará uno de blanco, con zapatos blancos, y llueve, no llega uno limpio. Y era algo, una travesía sorprendente, de la cual no me arrepiento para nada, claro. Es algo maravilloso hasta la fecha, como uno lo recuerda. ¿Qué sientes, doctor Carlos, hoy que ya pasaste todo eso, que recuerdas cómo empezó el proyecto, cómo te invadía tal vez la incertidumbre de pensar que precisamente estabas perdiendo el tiempo, y hoy ya verte haciendo tus prácticas profesionales, ¿no? Si no me equivoco, en un hospital, diagnosticando, curando a la gente, sirviendo para lo que te preparaste al final en esta universidad, con todas sus carencias al principio, ya que al final fueron mejorando, ¿verdad? ¿Qué sientes de haber, por así que, pasado no solamente? Porque mira, hay quienes estudian la carrera bien cómodamente de inicio a fin en universidades, en planteles chingones, tanto privados como públicos, porque los hay en los dos tipos. Y a ti te tocó pues en la selva prácticamente. Pues, ¿qué sientes? Sí. Porque hay más valor, yo creo, porque dicho, sí. No es tan sencillo como lo platicas. Si uno se pone en tu lugar, está cabrón. Varios desertaron, de hecho, más de la mitad. La mayoría lamentablemente fueron por la beca. En cuanto se las dieron, se fueron. Otros no aguantaron la presión tanto de vivir ahí como de la misma, ¿cómo se puede decir? De lo que se caracteriza de ser médico, ¿no? La presión del estudiar medicina. Es pesado ya de entrada. Muy pesado, pero luego las condiciones en las que estaban. Eran terribles las condiciones en las que estuvimos al principio, pero al final es una satisfacción muy grande la que yo tengo, el concluir, del pensar cómo empecé la carrera, en qué condiciones y en las que estoy actualmente. Es un mundo completamente diferente, muy distinto el panorama. Ahorita un nuevo alumno puede llegar a nacer, entrar a la escuela de medicina y sorprenderse, porque todos lo tienen, al menos, bueno, lamentablemente mi escuela la tienen como una escuela de rechazados,
Y yo también lo veía de esa manera, pero la verdad, yo ya no lo veo así. La veo como una escuela de calidad. Una escuela en la que uno, si quiere ser médico, puede ser un muy buen médico. En mi experiencia... ¿Qué es lo principal? Ya sea una universidad privada o pública de buen nivel, lo principal para ser un buen médico es querer ser un buen médico. Así es. Muchos dicen que el que es bueno donde sea, pero si la escuela no te da las herramientas para tratar de ser como tú quieres ser, va a ser más difícil para uno incluso. Y afortunadamente la escuela en la que estoy ya tiene las herramientas suficientes para hacer a un buen médico desde cero. O sea, ya tienen aulas dignas, baños dignos, laboratorio, áreas de práctica. Así es. Y parte de la formación que yo tuve fue ir a ciertos pueblos, a los centros de salud, donde actualmente yo sé que ya hay pasantes de medicina, pero en aquel entonces no había ni médico adscrito, solo estaba la enfermera. Y eran pueblos cercanos a la Tierra Colorada, no recuerdo sus nombres fijamente, pero sí me tocó ir, incluso limpiar ese centro de salud, tratar a los... No, pues imagínate, la pura enfermera encargada. De todo eso, todo. Es que no es lo ideal. Justamente por eso fue que el presidente hizo ese proyecto, para que nosotros fuéramos a esos centros de salud y así ejercer nuestra profesión para salvar a la gente que lo necesita en lugares donde no hay médico. Y eso era uno de los lugares. Nosotros nos llevaban a dar la consulta, obviamente siempre de la mano de un médico ya con su cédula y título, pero más que nada para nosotros practicar el cómo es hacer la atención en la salud pública. Parte de eso fueron 6 meses aproximadamente que íbamos cada lunes, miércoles y viernes a hacer esas prácticas en diferentes pueblos por salón. ¿De la Sierra de Guerrero? No precisamente, aún era sector centro, creo ya colindando con la región de Acapulco, okay. Donde nosotros íbamos a hacer esas prácticas. No había médico, realmente no había médico. Y cuando nosotros llegamos a esos pueblos, la gente empezó a hacer su bolita de, no, pues yo me siento mal, querían atención. Sí, porque lo más cercano que tenían o era Tierra Colorada, donde está mi escuela, ahí tienen un centro de salud. ¿A qué distancia en promedio? Unos 30 minutos. ¿En transporte público? En transporte público, sí, en transporte público, y ya no me imaginaré cómo se ha de sentir la gente tratar de trasladarse de noche. Ha de ser algo, en una emergencia no tienen dónde ir. Así que qué bueno que se va a hacer ese proyecto. Más bien ya se hizo. Ya vamos a estar en estos lugares para atender a la gente y no tengan, tratar de disminuir la tasa de mortalidad a nivel general en el estado de Guerrero. Más que nada. Ok, oye, la medicina no es como estudiar tal vez derecho o administración, no sé, contaduría. Es una ciencia humana delicada, ¿no? Estás jugando con la salud de la gente, estás diagnosticando, estás adelantándote a una serie de sucesos, ¿no? De hechos provocados por algo que te está sucediendo o teniendo que leer síntomas que tu cuerpo está presentando, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Para tener esa habilidad que se obtiene con estudios, que se obtiene de la práctica y de un buen maestro, se requiere precisamente eso, ¿no? Que quien te esté preparando, quien te esté puliendo, quien esté llevando hacia ti o dándole forma a tus habilidades, sacando el médico que llevas dentro, para que me entiendas bien, pues se requiere alguien que te esté ayudando, ¿no? Un buen médico, una buena médica, un especialista de la salud con sus años de experiencia que te ayuden. ¿Quiénes eran? ¿O quiénes son los médicos de esas universidades? ¿De dónde los sacaron? Porque si no hay en el campo, pues cómo si hay en las aulas de estas escuelas, ¿no? De Benito Juárez. Principalmente el coordinador de nuestra escuela, un saludo si en algún momento nos llega a ver, que tanto aprecio, que tanto quiero. Es una persona que desde el principio, él vio quiénes eran los que tienen el potencial para ser muy buenos médicos, el doctor Prudencio Navarrete. Es el actual coordinador de nuestra escuela. De hecho, en base a eso, a lo que usted dice, hicieron ciertos filtros en nuestra escuela para ver quién es apto para ser médico.
Porque incluso cuando uno dice, yo quiero ser médico y le voy a echar ganas, yo lo voy a hacer lo mejor posible, incluso pueden que no sea lo suyo, aun por más que le eche ganas. Así como lo vi en un programa ya muy lejano. Puede que para cantar, por así decirlo, a mí me gusta cantar y quiero cantar y a mí me apasiona, pero no cantas bien. Para ser médico es más o menos lo mismo. Incluso puede ser que con mucho esfuerzo uno puede llegar a ser médico, pero aún así para eso estaban esos filtros en mi escuela, en donde nos ponían un paciente real. Eso lo vi en séptimo semestre, si no mal recuerdo. Nos ponían un paciente real alrededor de todos los maestros de mi facultad y enfrente al alumnado de generaciones anteriores, como un mini examen profesional para titularse. Y aún recuerdo muy bien que yo elegí primero ver al paciente real y después hacer el examen. Yo supongo que me fue bien porque al final aquí estoy. No me dieron mi calificación, pero fue con unos nervios tan terribles que yo no sabía ni dónde pararme. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos que te enseñan? ¿Quiénes son los que te capacitan? ¿Los que te filtran? Los que se dan cuenta si vas a poder ser un buen médico, o si vas a ser o si no vas a poder ser médico. ¿Quiénes son esas personas? Porque hay una realidad allá afuera que es que faltan, que no hay personal de la salud en todas sus áreas, en diferentes áreas, que se den abasto para el tamaño de país que tenemos. Pero ¿de dónde saca las escuelas Benito Juárez, las universidades, perdón, del bienestar Benito Juárez, a ese personal capacitado para darte clases a ti y a todo el alumnado en medicina? Sí, salieron de las convocatorias que salieron obviamente para dar clases. Aún recuerdo que esa fue una de las problemáticas que tuvimos al principio, que era puro médico general, no había ningún especialista. Después se fueron agregando de esas mismas convocatorias especialistas, incluso fuera, que no son del país, tanto médicos cubanos. De hecho hay varios médicos cubanos ¿Y son buenos? Son muy buenos, son muy clínicos. De hecho, de eso es la base de lo que también se planteó al principio de cómo tenía que ser la escuela, ser muy clínica en base a cómo se atiende en Cuba, por así decirlo. Tratar de no malgastar los recursos, no irse directamente a ¿cómo se puede decir? Como le había platicado, no irse directamente a una resonancia en todo caso, no pagar tanto dinero, tratar de hacer lo mejor que se pueda con el mínimo de recursos. Por eso uno explora al paciente, lo percute, lo esculta, lo inspecciona, y todo en el orden que se necesita para saber cómo dar un diagnóstico final, desde la anamnesis, la inspección y el diagnóstico final, y ya en todo caso de que se requiera algún estudio de laboratorio aparte. Pero aún así, ya para no desviarnos tanto de la pregunta, salen los médicos especialistas tanto como de aquí de México como de Cuba, e incluso hay una doctora pediatra que no recuerdo muy bien su nombre, que es de Guatemala, y pues en general salieron de aquí mismo de México y de Cuba, en su mayoría, y creo es mitad y mitad. Ya no me tocó tener clases directamente con los médicos cubanos, pero sí llegué a conocer uno que otro de lejos. ¿Quién es él? No es uno de los médicos cubanos que llegaron apenas recientemente. Pero en sí los médicos que a mí, en ese mini examen profesional que nos hicieron, fueron tanto el doctor José Luis, que también lo aprecio mucho, es pediatra. Es un pediatra de Acapulco, no lo recuerdo. Estaba la doctora Guadalupe, que es ginecóloga de ahí mismo de Chilpancingo. Estaba el doctor Navarrete, que también es ginecólogo. Estaba, ¿qué más? Un nefrólogo que ya se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, también había... ¿Y todos de base en la escuela o se trasladaban diario, no? Así los que eran de Acapulco, todos se iban en la misma camioneta del que tuviera la camioneta más grande de Acapulco por acá. Y de Chilpancingo se iban el que tuviera la camioneta más grande de Chilpancingo. ¿Y así por 6 años? Así por 6 años. No, yo sé que hasta ahorita nadie se va a quedar a vivir en Colorado. Es un lugar muy árido. Es un lugar muy caluroso. Hasta la fecha es un lugar que si yo voy creo que no soporto el calor. Ahora, estar estudiando ahí 6 años con el calor y en la intemperie sí está difícil. Y más ahorita, aunque las aulas están muy bonitas y muy bien hechas, no están como para estar en... No es la infraestructura que uno utilizaría en un lugar árido. Pero, a ver, a lo mejor a ti no te correspondería responder esta pregunta, pero ¿por qué poner un plantel justo ahí?
Tú que estudiaste ahí. Sí, es que como se sabe que es un área de conexión entre 3 regiones, creo que incluso 4, lo que viene siendo la región de Acapulco, Centro, Costa Chica y la montaña en su sección, ahí colinda todo, hay carreteras que van hacia la montaña. Está la carretera principal que va de Chilpancingo a Acapulco, que es zona centro y zona Acapulco, y la que va hacia la Costa Chica, que es Costa Chica, obviamente. Es una zona donde de todos los alumnos, tanto de la Costa Chica, pueden llegar tomando solamente un medio de transporte. Igual de Chilpancingo, solo tomando. De donde quiera que vengan. Así es. Por eso se escogió ese lugar en específico. Porque si lo ponían en Chilpancingo, ya se tendría que tomar más transporte para llegar desde la Costa Chica, desde la montaña. Y más distancia, supongo. Y más distancia. Aunque hubiera sido algo ideal para mí, pero bueno. Oye, doctor Carlos, ¿sientes que lograste convertirte en un buen doctor con este sistema educativo? Sí, definitivamente. Claro que sí. Ya a partir de, desde que empecé, siempre fui alguien que se dedicó tanto a estudiar, a escondidas. No me gustaba que me vieran estudiar. Y conforme fue avanzando el tiempo me di cuenta de que necesitaba estudiar más. Y hasta la fecha siento que necesito estudiar más. Pero lo bueno es que estudio algo que me gusta demasiado. Y cuando lo pongo en práctica me doy cuenta de que no estoy equivocado a la hora de tomar decisiones. Y cuando estoy equivocado, también acepto los errores y trato de enmendar el error, trato de solucionarlo de alguna otra forma, que afortunadamente, hasta donde sé, no ha sido nada grave y han sido muy pocos. Ahora sí, nadie es perfecto al final de cuentas, pero sí, afortunadamente es una muy buena escuela, con muy buenos profesores, y también es muy barato a la hora de no querer estudiar. Eso, para allá iba. ¿Cuánto te costó estudiar esta carrera? Nada. Al contrario, recibías tu beca. Así es. Prácticamente me pagaron por estudiar. A ver, esos detalles están buenos porque ya tuviste la experiencia durante 6 años, porque hay mucha desinformación sobre el tema. Dicen que las universidades del bienestar son chafas, que es mentira lo de la beca, que lo utilizan para otras cosas que no es estudiar, que no es cierto, que no caen las becas, que se tardan mucho o que a veces no les llegan. Hay mucha desinformación, pero quién mejor que tú, que ya estuviste en este esquema por 6 años y ya sabes cuánto te daban al principio, cuánto te dieron al final, cuánto gastaste, te ayudó lo de la beca, te alcanzaba lo de la beca. Pues de que me alcanzaba, sí, si uno se administra bien, le alcanza para todo. El material didáctico te lo proporcionaba la misma universidad. Eran PDFs y ya obviamente uno con la beca ya se podría comprar una computadora buena, una tablet buena. ¿Cuánto te daban? Rentar. Me daban al principio, si no me recuerdo, 7,800 o 8,800. Cada 4 meses. Cada 4 meses, ok. Eso ya es más que suficiente. Semestre, digamos. Por semestre eran 2,000, no menos. Perdón. Por semestre llegaron a ser como 12,000 pesos aproximadamente al principio. No, 10,800 al principio y actualmente son 12,400 más o menos. No recuerdo muy bien. Pero sí fue aumentando la beca conforme. Es una buena ayuda, ¿no? Es una muy buena ayuda. Si uno se sabe administrar, la aguanta. Hay una hipótesis de que estudiar medicina es muy caro, que los libros, que en las prácticas, los ensayos en laboratorio, copias y una buena laptop. Es verdad, ¿cómo le hiciste? Porque, pues ahí sí yo me metí bastante dentro de lo que viene siendo con los profesores para ver cómo íbamos a establecer eso en específico, cómo íbamos a repartir el material didáctico, qué libros iban a ocupar. Al final todos eligieron los más básicos, los más fáciles de conseguir, incluso por PDF. La misma escuela se los proporcionaba por parte de otro nivel. Creo que la rectoría daba los PDFs y ya se lo daban en una memoria. O sea, libros completos en PDF. Libros completos en PDF. Y uno ya decidía, en base a su beca, cómo los iba a leer, si se compraba una tablet, si se compraba una computadora, o si ya tenía una computadora, pues qué mejor, ¿no? Sí. Pero sí, de los materiales para hacer una exploración, el equipo de exploración, un estetoscopio, pues igualmente la misma beca te podía ayudar para comprar esos materiales, porque al final de cuentas uno piensa que un equipo de diagnóstico es caro, pero al final de cuentas no lo es. Cuesta el más barato como 600 pesos y un estetoscopio sencillo, uno se quiere por un Littmann, incluso lo más caro del mundo, pero no se necesita. Cuando uno tiene el oído bien, no es tan necesario.
puede llegar a costar hasta 200 pesos un estetoscopio, y con esas dos cosas uno ya puede empezar a dar consulta, no ocupa más. Cuando uno es clínico no necesita tantas herramientas, pero aún así, en base a lo de la beca, sí se podría comprar el material, y hasta a uno le sobraba, tanto para pagar la renta como pagar sus alimentos. Hubo un tiempo en el que no fue suficiente, por lo mismo de la pandemia empezaron a subir los precios, pero eso ya es otra cosa. Pero ahora, en base al material que uno utilizaba de laboratorio, sí tardó en llegar, pero aún así los mismos profesores nos traían los materiales, los maniquíes, los muñecos de exploración, para tratar de hacer un curso, por así decirlo, de RCP, tanto en adultos como en neonatos. Ellos traían sus muñecos para que todos pudiéramos practicar. Al final de cuentas, o sea, los profesores llevaban sus propios maniquís. Así es. Para que ustedes pudieran tener esa práctica, ¿no? Sí. Esas materias y practicar simulando cierta emergencia o situación, ¿no? Así es. Lo pedían prestado de los mismos hospitales a los que estaban adscritos, o si no, en todo caso de que el profesor ya tuviera su maniquí, él lo llevaba para que nosotros pudiéramos aprender de mejor manera. Igual fue lo mismo con los microscopios, incluso aunque yo tenía mi propio equipo de exploración, igual los mismos maestros te llevaban el suyo para que uno practicara, y al final de cuentas se hacía lo más económico posible para poder estudiar. Órale. No gasté nada. Al contrario, hasta saliste ganando ahí unos cuantos con tu beca. Así es. Porque hay universidades aquí en México que te cobran un chorro de dinero, y aparte tú tienes que comprar libros, equipo, comprar cursos incluso. ¿Cómo le hiciste? O sea, y luego allá en la sierra. De los cursos los pagó la escuela. Lo que viene siendo el curso de reanimación neonatal, que si no mal recuerdo costaba 4,800 pesos por persona, la escuela lo pagó a todo el alumnado para que pudiera hacer el internado. ¿En dónde? ¿En Acapulco? ¿En Chilpancingo? De hecho, fue en Acapulco, en el Hospital del Quemado. A mí me tocó en el Hospital del Quemado. Hubo otros compañeros que sí lo pagaron para hacerlo desde antes. Pensaron que no se los iban a pagar. Al final sí se los pagaron. Se tardaron un poquito, igualmente digo, tardó, pero llegó. Y igualmente con el curso de reanimación en adultos. También no recuerdo, sí no recuerdo cuánto se tenía que pagar, creo que era lo mismo. Igualmente la escuela lo pagó para que nosotros pudiéramos hacer el internado, porque era parte de los requisitos para entrar a hacer el internado, tener esos dos cursos. Y eran cursos bastante caros, era más de la mitad de la beca, y en ese tiempo no nos iban a depositar. Entonces déjame ver si entiendo. Entonces, el apoyo que les da esta Universidad Benito Juárez, más allá de la preparación académica que se requiere para formar médicos, es también el contribuir, ¿no? con estas cosas, ¿no? Los cursos que, pues, para muchos allá afuera en las universidades públicas normales, pues es un gasto extra, ¿no? Aparte que se debe de considerar al entrar, y que no es barato para el promedio, o para el mexicana promedio. Está con madre ese programa. Está muy bien. Lejos de lo que dice la oposición, que no sirven, que son un fraude al alumnado, a quienes se inscriben, pues lo que me estás contando es que pues sí les sufrieron al principio, pero los empujaron para formar especialistas de la salud, ¿no? Así es, al final de cuentas fue cosa de tener paciencia, de ser perseverante. El que persevera siempre triunfa. Y yo, aunque varias veces sí pensé en salirme, al final decidí no hacerlo, y aquí estoy, orgulloso de mi alma mater. Pues primera generación, y se dice fácil, pero pues ya las que vienen ya la tienen más suave, ¿no? Sí, y estoy casi seguro de que ellos vienen todavía mejor preparados, porque ellos ya lo tienen todo. A mí no me tocó las aulas, a ellos sí, ya les tocó tener aula desde el principio. A mí no me tocó, en cierto modo, los laboratorios completos. A ellos ya les tocó poder hacer y deshacer la universidad como ellos quieran. Si no si no aprovecharon la oportunidad, fue porque no quisieron. Y si son carentes en ciertas cosas, fue porque no estuvieron lo suficiente. Porque la escuela les da todo. A mí me lo dio todo. Y afortunadamente por eso soy buen médico. O al menos yo me considero buen médico. Oye, un mensaje a todos estos chavos
que tienen la inquietud, las ganas o la curiosidad por estudiar medicina, por dedicarse a este noble oficio de ser especialista de la salud, que no encuentran a lo mejor cupo en otros lugares o no tienen con qué en algunos, y tienen esta opción de la que tú has formado parte y que ya te tocó lo más rudo, ahora van a caer en blandito. Un mensaje para ellos que tal vez han sido víctimas de la desinformación que existe alrededor de estas universidades, el estigma que de alguna forma los malquerientes del presidente le han querido poner a las universidades Benito Juárez, de que no son buenas, de que no sirven, de que no forman especialistas de alto nivel. Es un mensaje para toda esta chaviza. Para aquellos que hablan mal de mi universidad, están equivocados definitivamente. Hay unos que tienen incluso la incertidumbre de que si pueden hacer la especialidad. Sí la pueden hacer. Mi universidad aparece en la base de datos para hacer el examen para residencias nacionales en el ENAR, y de hecho ya hay aproximadamente unos 30, 40 alumnos, no de mi sede, sino de otras sedes, creo que aquí mismo de la Ciudad de México, que ya son egresados. O sea, si te gradúas en la Universidad Benito Juárez, tienes la posibilidad de poder acceder a una especialidad. Sí. Donde no sé, donde se te ocurra, ¿no? Donde uno quiera, donde quieras, siempre y cuando pasen el examen del ENAR. Claro, lo pueden hacer. Pero no hay ningún obstáculo que te lo impida. No. Puedes participar, puedes aspirar, sí, a esto. Yo voy a hacer el examen el año que viene. Ahí está, por si tenían la duda. Y el único obstáculo es tus habilidades, ¿no? Tu capacidad. El propio conocimiento de uno. Solamente eso. Así es. Si uno quiere estudiar medicina, se siente rechazado por otras escuelas porque no pasó el examen, es muy simple. Una calificación no define a nadie. Incluso puede ser que haya salido mal por una desconcentración, incluso una pregunta mal en el examen de admisión en cualquier universidad puede hacer que el resto del examen salga mal. Por eso tienen preguntas como de confirmación, pero aún así llegan a ver esos errores. No se sientan así a la hora de entrar a mi escuela, que aunque sí lo tienen como una escuela para rechazados, al final de cuentas yo también me sentí así, y aunque me sentí un rechazado, así decirlo, terminé siendo mejor de los que sí pasaron el examen en una carrera, en una escuela pública. Llámese la UAGRO, llámese la UAM, llámese Poli, porque sí me llegué a comparar con varios de ellos, y humildemente. Te lo deben de decir tus propios pacientes, ¿no? Tus propios médicos, supervisores. ¿Qué te dicen? Muy buenas referencias de mí. De cuando hice mi internado, hubo un tiempo en el que me querían de regreso en el servicio porque los que estaban antes de mí no sabían hacer las cosas, pero pues entiende, uno es nuevo y cosas así, pero después de ya cierto tiempo que no sepan hacer las cosas, pues ya depende de uno mismo. Sí, siempre traté de dar el apoyo en mi hospital, en todas las áreas posibles. A veces hasta me regañaron incluso por eso, porque estaban todos lados, pero yo siempre tratando de ayudar. Pero al final de cuentas, sí, si quieren ir a mi escuela, estudiar medicina es una muy buena opción. Para mensaje para todos los que tengan la curiosidad, ¿no? De todo el país, porque bueno, hay otros planteles en otros estados, pero hablando de esta, ¿dónde está? ¿Cómo llegan? ¿Dónde la encuentran? ¿En qué página de internet? Igual para que no vayan hasta allá. Sí, mi escuela está en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. Está en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo. Justamente antes de llegar al entronque para entrar a la autopista hay una desviación que va hacia un pueblo que se llama Las Ladrilleras, si no mal recuerdo. Hacia adentro no pasarán más de 200 metros cuando encuentra uno la entrada, dice en grande: Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García. Ahora sí está fácil de encontrar. Está facilísimo de encontrar. Si uno pone en Maps mi escuela, VBJ Guerrero, aparece. Y aparece cómo llegar. Y está en grandota. Así que sí, ahí está mi escuela. Para quien guste entrar, mi campus, para mí es el mejor. Se aprende muy bien. Oye, ¿estás agradecido con el presidente López Obrador por esta oportunidad que te dio a ti y a tus compañeros que lograron egresar? Sí, claro que sí. Si no fuera por él, no sería médico. ¿Qué le dirías si lo tuvieras así
Muchas gracias. Le daría un abrazo. Sería algo grato poder conocerle, siente, claro que sí. Le daría con mucho gusto todas las gracias del mundo. Sin él no podría ser lo que soy ahora, ser un buen médico, estudiar lo que fue mi sueño desde chiquito, y gracias a él estoy cumpliendo mi sueño. ¿Esperarías o recomendarías a la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de la República, que no suelte estas universidades y que al contrario le sigan poniendo énfasis para que crezcan? Claro que sí, aunque mi escuela está muy bien, siempre se puede mejorar. Todo se puede mejorar. No abandonar el proyecto, tratar de darle el mayor seguimiento posible hasta donde se pueda, hasta hacerla una universidad que ya no sea de rechazados, por así decirlo. Es un estigma, Es un estigma. En realidad no es de rechazados, es de quienes tienen ganas de estudiar. Así es. Y aprovechan la oportunidad que se les puso ahí. Al final el que sale de ahí es porque está apto para ser médico. Eso sí, no me queda duda. Exactamente. Porque pues, hay escuelas muy, muy buenas con todas las condiciones, con buena infraestructura y está llena de, o no llena, pero tiene sus ovejitas negras que no deberían de estar ocupando su espacio y que por el contrario, por influyentismo o por alguna de las malas prácticas de las que todavía no nos hemos logrado prácticas que no nos hemos logrado sacudir, ahí están, ocupando espacios que otros deberían de estar aprovechando. Así es. Y justamente eso trata de establecer mi escuela al final de cuentas. Cuando uno trata de entrar ahí, ya nos de regreso, no es tan sencillo como por así decirlo, aunque aceptan a todos, no es para todos. Les hacen un curso propedéutico. Antes, cuando a mí me tocó, era de 6 meses, ahorita es de 1 mes y medio, si no me recuerdo, en el que en base a la calificación final de ese propedéutico ven si eres apto para entrar primero a la escuela. Después de los exámenes que le había comentado antes, ven si eres apto para ejercer la medicina, y ya al final de cuentas, cuando uno sale de la escuela, sale siendo un muy buen médico. Pues ahí está la prueba, el doctor Carlos Chávez. No, pues te agradezco muchísimo, Doc. Síguele echando ganas. Qué bueno que haya quienes aprovechan esa oportunidad que les dio el presidente López Obrador. No eres el único. Han salido ya las primeras generaciones de estas universidades. No sé si la primera fue en otra, porque también están las de enfermera. Sí, de hecho, hay uno de enfermería. Hay una escuela de enfermería en Tixla, que de hecho yo tengo una pasante. ¿Ya salieron antes ustedes? Salieron antes, obvio. Son de 3 años y medio. Tú eres de la primera generación de medicina. De medicina, doctor en medicina. Así es. Oh, y se dice fácil. No es para nada fácil. Es muy difícil. Oye, doctor, pues te agradezco muchísimo la oportunidad que te hayas venido desde allá, desde la Sierra de Guerrero, a darnos esta entrevista, porque hay que contar ese tipo de historias ahora que se está acabando el gobierno del presidente López Obrador. Hay muchísimas historias de éxito detrás de las políticas públicas que él implementó, a pesar de toda la politiquería y la grillería en contra de cada cosa que hacía o intentaba hacer en favor del pueblo de México. Y tú eres una pequeña muestra de que todo era mentira, de que de las universidades Benito Juárez, de las universidades del bienestar Benito Juárez, han salido, han logrado egresar verdaderos profesionales en medicina, en enfermería y en muchas otras especialidades. Creo que también hay arquitectura, ingeniería civil. Es una red nacional de universidades para el que menos tiene, pero que quiere estudiar. Así es, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Doc. Y sigue echando ganas. Por invitarme y dar el mensaje más que nada. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Pues esta fue una edición más de Tendencia al Aire. Vean bien sigan este ejemplo de alguien que solamente ocupaba la oportunidad porque las ganas le sobraban y aprovechen estos planteles, estas universidades Benito Juárez. Si tienen una cerca, tómenla en serio. No se sientan rechazados. No es una universidad para rechazados, es una universidad para quienes de verdad quieren ser profesionales en algún área de su gusto. Esta fue una edición de Tendencia al Aire y nos vemos en el próximo capítulo.